vez te has puesto a pensar cómo es que cuando haces un clic en tu ratón para abrir un programa, en cuestión de milisegundos ya hay una respuesta generada que es exactamente esa que tú estabas buscando? ¿Por dónde pasó esa señal del ratón para lograr el objetivo? ¿Qué componentes estuvieron involucrados y cómo funciona cada uno de ellos? El mundo del hardware, chicos, es complejo y enrevesado. Pero ojito, porque si ves este video completo, no solo vas a ganar un entendimiento súper bueno acerca de cómo funciona un PC, sino que además aprenderás cuáles son todas sus partes, para qué sirven y cómo se relacionan entre sí. Y para empezar, te pregunto muy rápidamente, si tuvieras que definir qué es un PC, ¿cómo lo harías? Déjamelo saber ya mismo en los comentarios acá abajo. Si yo tuviera que decirte qué es un computador, pues te diría que básicamente es un dispositivo capaz de realizar tareas matemáticas, aritméticas o lógicas, siguiendo por supuesto nuestras instrucciones. Si nos vamos a lo más básico, una calculadora es definitivamente un computador, y de hecho comparte muchas de las piezas que tenemos en nuestras PCs, incluyendo hasta periféricos como un teclado y una pantallita. Y hasta en ocasiones son capaces de jugar. Creo que todos hemos visto algún video de Doom corriendo en una calculadora, ¿cierto? Pero dejando las calculadoras de lado, son 7 las piezas que principalmente vamos a encontrar en toda PC. Estoy hablando del CPU, el cooler, la placa madre, la memoria RAM, el almacenamiento, la GPU, la fuente de poder y el gabinete. Vamos a hablar de todos y cada uno de ellos, comenzando por el CPU, luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. CDK Offer. Dime la verdad, ¿no estás cansado de ver esta marca de agua en tu PC? Incluso encima de los juegos. Se mezcla hasta con el mapita mientras juegas, loco. Es horrible, no va más. Mira, si haces clic en el enlace de la descripción, vas a poder comprar la licencia de Windows 10 en CDK Offer en tan solo $23 por las ofertas de locura de marzo que tiene la página. ¿Qué? ¿Te parece muy caro? Yo que tú iría buscando otro trabajo, pero está bien, yo te echo una mano. Si usas el código de descuento SA25 te va a quedar en tan solo $17. Mucho mejor, ¿no? Ahora simplemente elegimos el método de pago, pagamos y al recibir la licencia vamos a activarla siguiendo las instrucciones que estás viendo en pantalla. Todo lo haces en menos de 10 minutos. Si no sabes lo que es CDK Offers, te cuento que es una web en donde podrás conseguir todo tipo de claves para software y videojuegos con descuentos tremendos y 100% legales y confiables. Trabajamos con ellos hace 4 años y jamás tuvimos un problema. Y si tienes o quieres Windows 11, también puedes conseguir la licencia acá y el código de descuento es perfectamente válido. Te termina quedando en unos $23. ¿Quieres Office 2019? También te lo tengo y te quedan $48 con el descuento. Todos los enlaces de compra y el código de descuento también están en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el vídeo de hoy. Bien, el CPU o unidad central de procesamiento es la pieza de la PC que hace el trabajo duro. Como su nombre lo indica, es el que procesa los datos. Si hiciéramos la ya clásica metáfora del cuerpo humano como PC, podríamos decir que es el equivalente a la parte pensante de nuestro cerebro, pero en el computador, por supuesto, ya que es el que se encarga de ejecutar todas las tareas matemáticas, aritméticas o lógicas que te mencioné al principio del video. Si hablamos a nivel de construcción, los CPUs tienen básicamente 3 componentes principales, muy fáciles de identificar físicamente. Primero, el sustrato del CPU, que es esta placa verde que podemos ver a los costados del mismo. Este sustrato proporciona un soporte estructural a todo el procesador y es el que interconecta el chip con la placa madre a través de todos estos contactos que están por acá abajo, los cuales pueden ser pads o pines dependiendo del caso. Luego tenemos al chip como tal, el cual se fabrica a base de silicio y contiene todos los circuitos integrados que realizan las operaciones de procesamiento de las que hablamos antes. Finalmente, tenemos el IHS o disipador de calor integrado, el cual es simplemente una tapa metálica que cubre y protege el chip de silicio. Su función es simple: dispersar y disipar el calor generado por el chip durante su funcionamiento y tener el nombre del CPU para que lo podamos identificar. Dicho esto, hay varios conceptos que debes entender para saber cómo funciona un CPU a nivel práctico. Y yendo de menor a menor, el primer concepto que quiero que conozcas es el de arquitectura. La arquitectura de un CPU se refiere al diseño y la estructura fundamental del mismo. Dicho en términos muy simples, la arquitectura determina cómo se organizan y conectan los componentes dentro del procesador, así como también cómo se ejecutan las instrucciones y gestionan los recursos. Algunos ejemplos comunes de arquitectura son x86 o ARM. x86 son la gran mayoría de CPUs de PC que conocemos hoy en día, como por ejemplo los Intel Core o los AMD Ryzen. Por su parte, los chips de Apple, como por ejemplo M1, M2 o M3, o los mismísimos Snapdragon para celulares y otros dispositivos, están basados en arquitectura ARM. Bien, luego hay un concepto interesante que es el de frecuencia o velocidad de reloj. Si pensamos en un reloj, la frecuencia es cuántas veces por segundo la aguja da una vuelta completa. Cada una de esas vueltas se conoce como ciclo o ciclo de reloj. Y a su vez, cada ciclo de reloj representa una unidad de tiempo en la que el CPU ejecuta una o varias instrucciones. Una frecuencia de 5 GHz, por ejemplo, significa que la aguja da 5.000 millones de vueltas o ciclos por segundo, para que se hagan una idea. Por ende, un CPU con 5 GHz de frecuencia será más rápido que uno con 4 GHz. Ahora,
Los fabricantes nos quieren hacer ver que la frecuencia es lo más importante de todo, cuando en realidad es solo uno de los factores que importan. Y hay otro que realmente es crucial, del que poco se habla a nivel de especificaciones. Estoy hablando de los IPC o instrucciones por ciclo. Básicamente, si un ciclo es una vuelta de la aguja al reloj, las instrucciones por ciclo es cuántas instrucciones puede hacer nuestro CPU en cada una de esas vueltas. Entonces, si un CPU tiene 5 GHz de frecuencia y otro tiene 2.5 GHz, pero el de 2.5 GHz tiene el doble de IPC, en teoría el rendimiento de ambos debería ser idéntico. El problema acá es que los fabricantes no nos dicen los valores de IPC, por lo que para quien no sabe mucho del tema y no consume reviews antes de comprar, es muy fácil confundirse. Si hasta acá todo esto suena medio enredado, no te preocupes, ponle pausa, vuelve para atrás y vuelve a escuchar un par de veces hasta que esté más claro. Si no, sigamos con el próximo y último concepto que quiero que conozcas en este video acerca de los CPUs, que es el de los núcleos e hilos. Los núcleos son unidades de procesamiento físicas independientes dentro del chip, dentro de nuestro CPU. Cada uno de los núcleos del mismo tiene su propia frecuencia y por ende puede ejecutar instrucciones y procesos de forma autónoma. Si tu CPU tiene, por ejemplo, múltiples núcleos, cada uno de ellos trabajará de forma independiente realizando procesos separados. Los hilos, por su parte, son una especie de núcleos virtuales que permiten que cada núcleo físico pueda realizar múltiples tareas de forma concurrente. Hay CPUs que tienen múltiples hilos por cada núcleo. De hecho, la gran mayoría de CPUs modernos tiene esta capacidad. En Intel se conoce como Hyperthreading y en AMD se conoce como SMT o Simultaneous Multithreading. Ten en cuenta que si bien estas tecnologías mejoran el rendimiento de los CPUs, el hecho de que un CPU tenga 4 núcleos con 8 hilos no es igual definitivamente a tener un CPU con 8 núcleos, ya que los hilos comparten los recursos físicos del núcleo en donde se encuentran, mientras que dos núcleos separados tienen recursos separados. Recapitulando entonces muy rápidamente, el CPU o unidad de procesamiento central es posiblemente la pieza más importante de tu PC. Es el responsable de ejecutar todas las instrucciones y tareas clave, por lo que comprender conceptos como arquitectura, frecuencia, IPC, núcleos e hilos es fundamental para entender cómo funciona nuestro ordenador en general. Hace rato te dije que el IHS del CPU ayudaba a disipar el calor que el chip generaba, ¿cierto? Sin embargo, esto no es ni remotamente suficiente, ya que los procesadores suelen generar bastante temperatura. Por este motivo, uno de los componentes que necesitará tu PC siempre es un cooler o disipador. Hay básicamente dos tipos de cooler que en el mainstream suelen ser los más comunes: coolers por aire y coolers por agua. En ambos casos, la función es la misma: alejar el calor del CPU y disiparlo al ambiente a través de un intercambio que se da con el aire, ayudado por supuesto con el uso de ventiladores. En el caso de coolers por aire, usualmente consisten en un bloque metálico con aletas que aumentan la superficie de disipación y uno o más ventiladores que fuerzan el flujo de aire a través de ellas. Los coolers por aire más potentes pueden también tener lo que se conoce como heat pipes, que no son otra cosa que tubos de metal sellados que contienen un líquido que se vaporiza a baja temperatura y luego se condensa a temperaturas más altas. Su función es transferir el calor desde la base del disipador, en donde entra en contacto con el CPU, hacia las aletas o la parte de más arriba, en donde el calor se disipa con el aire circundante. Por su parte, los coolers por agua consisten de alrededor de 5 partes principales: un bloque de metal que también ayuda a transferir el calor de una superficie a otra. Por supuesto que encontramos líquido refrigerante, una bomba que ayudará al movimiento del líquido, un radiador que sirve para ampliar la superficie de contacto del líquido con el aire y finalmente ventiladores que ayudarán a pasar aire a través del radiador con la idea de eliminar el calor hacia el ambiente. Digan lo que digan por acá, no hay una solución mejor que otra. Simplemente son soluciones distintas para situaciones específicas. Lo importante ahora no es entrar en dilemas de cuál es mejor, cuál es peor, sino que entiendas cómo funciona cada uno. Para no dejar a los coolers por fuera de la metáfora, estos equivaldrían a algo así como nuestra piel, que justamente es la que permite regular la temperatura de nuestro cuerpo. Por otra parte, algo que tienen en común todos los coolers que existen es que para su correcto funcionamiento necesitan sí o sí de la ayuda de la pasta térmica. Y ya sé que esto técnicamente no es un componente como tal, pero definitivamente lo necesitas en todas tus PCs, por lo que quiero que entiendas cómo funciona. La pasta térmica, dicho en palabras súper sencillas, es un compuesto que se coloca entre el IHS del procesador y la base del cooler. Su función es rellenar las microscópicas imperfecciones y espacios de aire que hay entre ambas superficies, permitiendo una transferencia de calor mucho más eficiente desde el CPU hacia el disipador. Mucha gente, la verdad, piensa que la pasta térmica no es demasiado importante y por ahí compran la primera que se les cruza por el medio, pero esto es un error. La calidad de la pasta térmica que utilicemos puede no solamente limitar el rendimiento de nuestro cooler, sino que incluso puede generar un riesgo para nuestra PC. Y es que verás, las pastas térmicas baratas suelen contener compuestos básicos de silicón y óxido de zinc, y aunque para situaciones puntuales pueden cumplir su función básica de nuevo de conducir el calor, también pueden tener una conductividad térmica mucho más baja, lo que las hace menos eficientes. Y también pueden secarse o volverse menos eficientes con el tiempo. Pero lo peor de todo
es que en algunos casos hay pastas térmicas que son conductoras de electricidad, o bueno, más bien buenas conductoras de electricidad porque técnicamente todo conduce, por lo que si te llegas a pasar de la cantidad que debes aplicar y esta pasta entra en contacto con tus componentes, posiblemente puedas dañar tu PC. Por el contrario, las pastas térmicas de gama más alta, si bien también suelen ser a base de silicón, tienen compuestos de gama mucho más alta, de mayor calidad, como por ejemplo partículas de diamante. Estos materiales tienen una conductividad térmica mucho mayor y pueden mantener su eficacia durante periodos mucho más largos de tiempo. Además, en general están diseñadas para ser menos conductivas eléctricamente, lo que reduce muchísimo el riesgo de cortocircuitos en caso de que la pasta entre en contacto con componentes eléctricos. A ver, digamos que si el cooler es nuestra piel, la pasta térmica sería como la ropa. Si tenemos una ropa de deporte especializada que nos permite transpirar bien, vamos a estar mucho más frescos durante el ejercicio. Si por el contrario, usamos ropa que no está específicamente diseñada para ejercitarnos, no vamos a rendir igual. Yo para mis PCs usualmente intento utilizar la mejor pasta térmica que tenga disponible, ya que eso me va a ahorrar dolores de cabeza en el futuro, me va a ahorrar mantenimiento y también problemas de temperatura en general. Una de las que más estoy utilizando actualmente es la Thermal Grizzly, que me encanta porque aparte de tener una conductividad térmica tremenda y durar muchísimo en el tiempo, trae esta paletita que nos ayuda a regar el compuesto, asegurándonos así que siempre va a quedar bien aplicada por todo el disipador. Thermal Grizzly tiene pastas de todas las gamas y no solo les garantizo que ninguna es mala, sino que suelen ser superiores a la competencia en su mismo rango de precios, por lo que si van a armar una PC, les recomiendo que le echen un ojo. Les dejo los enlaces en la descripción de este vídeo y gracias a Thermal Grizzly por patrocinar este pequeño fragmento del mismo. Por cierto, en unas semanas estaremos sacando un video bien detallado acerca de pasta térmica, también con las distintas formas de aplicarla y demás, así como comparando pastas de distintas gamas, marcas y precios, por lo que de nuevo te invito a suscribirte al canal para no perdértelo. Bien, dijimos que si el PC fuera el cuerpo humano, el CPU sería la parte pensante del cerebro. Pues en ese caso, la placa madre sería algo así como todos los huesos y el sistema nervioso central combinado. La placa madre cumple la función de ser el elemento que conecta a todos los otros y se encarga de hacer llegar los datos de un lugar a otro. Así como hicimos con el CPU, te cuento que a nivel físico la placa madre cuenta con varias partes relevantes. La primera es el PCB como tal, que es el circuito impreso en donde se coloca todo el resto de las partes. Sería esto que anteriormente era siempre verde en componentes viejos, pero que ahora suele ser negro, blanco o hasta de otros colores. Después, lo que está en el centro es el socket de la motherboard y es en donde va colocado el CPU. A la derecha tenemos las ranuras para la memoria RAM, que pueden ser 2 o 4 en placas madre de mainstream o incluso más en placas madre de entusiasta o de servidores. Por acá abajo tenemos puertos PCI Express, que es en donde se colocan todas las tarjetas de expansión, tales como gráficas, capturadoras, tarjetas de red, entre otras. Y entre los puertos PCI Express tenemos a los puertos para unidades M.2, que ojo, técnicamente también se conectan por carriles PCI Express, pero de eso ya hablaremos en unos segundos. Si nos fijamos bien, veremos que alrededor de toda la tarjeta tenemos conectores muy variados. Acá es en donde se conectará la fuente de poder, los puertos que tenga el gabinete, los ventiladores y un largo etcétera de cosas. Finalmente, esto que está por acá es un disipador y debajo de él se encuentra el chipset de la placa madre. El chipset, chicos, es una especie de hub que ayuda a la placa madre a controlar todas las conexiones entre componentes. Usualmente es el que determina el nombre de una placa madre, por ejemplo B650 o Z790, y también determina la capacidad de conectividad que pueda llegar a tener esta placa. Y no podemos, por supuesto, olvidarnos del I/O o Input-Output, que está al costado de la placa madre y es en donde están todos los puertos de la tarjeta, incluyendo los USB, HDMI, los de audio, los de red, entre otros. Todo esto, gente, está explicado con mucho más detalle en mi video llamado Placas Madre, todo lo que necesitas saber, que te lo voy a dejar enlazado en la descripción de este para que luego de que terminemos acá, vayas a verlo si quieres conocer un poco más acerca de este componente. Algo que no está visible en la placa madre, pero que me interesa que sepas de su existencia, son los carriles PCI Express que te mencioné hace un segundo. Dicho de forma muy sencilla, estos carriles son el medio que tiene la placa madre para interconectar los componentes y hacer que la información llegue de un lado a otro. La cantidad de carriles que pueda tener una placa la determina básicamente el CPU que utilicemos y el chipset que use la placa madre en sí misma. Y básicamente, mientras más carriles PCI Express tengamos en nuestra PC, más cosas le vamos a poder conectar en simultáneo. Eso es todo. Entonces, resumiendo, la placa madre es la encargada de interconectar todos los componentes de la PC y de gestionar la comunicación entre estos componentes, mayormente utilizando los carriles PCI Express. Vale, pero llegamos entonces al tercer componente, la memoria RAM. La RAM, o Random Access Memory, es un tipo de memoria muy particular, ya que, a diferencia de los discos duros o SSDs de los que hablaremos más adelante, esta memoria es lo que se conoce como volátil. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo lo que se almacene allí está solo de forma temporal.
ya que una vez que apaguemos nuestro ordenador, las mismas se vacían. Y quizás te estés preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es su utilidad? ¿Para qué queremos memoria que no puede recordar cosas a largo plazo? Pues resulta que la RAM es casi el tipo de memoria más rápida que hay dentro de un PC. Mucho más rápida incluso que el SSD más rápido que existe en la actualidad. Por ende, tiene un uso muy importante, que es el de precargar dentro de sí absolutamente todos los datos que el PC necesita casi de forma instantánea. Esto nos permite que la responsividad del PC sea muchísimo mejor y que podamos utilizarla sin esperas larguísimas cada vez que queramos hacer cualquier operación. Retomando la metáfora del cuerpo humano, las RAMs equivaldrían como al área de nuestro cerebro que se encarga de la memoria a corto plazo. Sería eso que nos permite recordarnos de que hoy dejamos las llaves en la mesa y que al almuerzo comimos arroz con pollo. Ambas cosas que dentro de 10 días definitivamente habríamos olvidado por completo, pero que hoy es súper importante que las recordemos. Bien, es hora de pasar al almacenamiento. Siento que definir esto sería como redundante, ya que medio se explica por sí solo, pero para no dejar a nadie por fuera, cuando hablamos de almacenamiento nos referimos a los dispositivos en donde guardamos toda la información de nuestra PC. A diferencia de la memoria RAM, que es volátil y se borra cuando no le llega más energía, el almacenamiento tradicional es capaz de retener información luego de que la PC se apaga o incluso se desconecta o se desarma. Usualmente los tipos de almacenamiento que podemos tener en nuestra computadora personal son dos. En primer lugar tenemos al conocidísimo y viejo confiable disco duro. Los discos duros tradicionales utilizan platos giratorios y cabezales de lectura y escritura para almacenar y acceder a los datos. Imagínate algo así como un tocadiscos en donde el brazo con la aguja se mueve para leer la información en el disco que gira. Bueno, de manera similar, en un disco duro o HDD, los cabezales se desplazan para leer o escribir datos en los platos magnéticos que rotan a alta velocidad. Esta tecnología, gente, lleva décadas en uso y ofrece gran capacidad a precios asequibles. Sin embargo, al tener partes móviles, los discos duros tradicionales son más lentos, ruidosos y por supuesto susceptibles a fallas por golpes. ¿Se siguen utilizando aún hoy? Sí, pero en PCs de escritorio se usan cada vez menos, y donde siguen siendo súper predominantes todavía es en servidores, ya que su relación costo-beneficio es insuperable. Por cierto, los discos duros se conectan a la placa madre a través de un cable llamado SATA, pero también necesitan energía externa de la fuente de poder. Por otro lado, las unidades de estado sólido cumplen exactamente la misma función que los discos duros, pero con la diferencia de que no tienen componentes móviles, ya que utilizan chips flash para almacenar la información, similar a lo que hace un pendrive USB. Al no depender del movimiento físico de cabezales y platos, los SSD son muchísimo más rápidos, silenciosos y resistentes que los discos duros. Esto se traduce por supuesto en que los tiempos de arranque del sistema operativo son mucho más cortos, las aplicaciones se abren en un instante y la experiencia en general del uso de la PC es mucho más fluida. Los SSD tienen varias clasificaciones, digamos. En principio, por su formato podemos tenerlos de 2.5 pulgadas o del tipo M.2. Los de 2.5 pulgadas son como estás viendo en pantalla y son similares a un disco duro en sus conexiones. Por su parte, los M.2 se conectan directamente a la placa madre en estos puertos que ya te mostré con anterioridad. Y por otro lado, la otra clasificación de los SSDs está por la parte del tema del protocolo con el que trabajen. En este caso hay dos protocolos distintos que son SATA y NVMe. Los que usan el protocolo SATA los conseguimos en ambos formatos, de 2.5 pulgadas y también M.2. Y su característica principal es que tienen una velocidad de lectura y escritura que va desde los 1.5 gigabits por segundo en el caso de la primera versión de SATA hasta los 6 gigabits por segundo de máxima velocidad teórica en el caso de SATA 3, que es la más común al día de hoy. Dicho en términos sencillos, suelen ser mucho más rápidos que los discos duros tradicionales, hasta unas 5 o 6 veces más rápidos. Sin embargo, los SSD que utilizan el protocolo NVMe tienen a su disposición uno o múltiples carriles PCI Express de los que hablamos antes cuando estábamos en las placas madre, por lo que tienen una velocidad mucho pero mucho más alta. Tal como ocurre en los SSD del tipo SATA, también tenemos varias versiones de PCI Express y a medida que avanzamos o vamos subiendo en las versiones, también vamos subiendo en velocidades. Si empezamos en un SSD NVMe de generación 3, tenemos una velocidad de unos 3500 MB por segundo. Los de generación 4 alcanzan velocidades de 7000 y los de generación 5 llegan a los 14000 MB por segundo. Los más pillos se habrán dado cuenta de que las velocidades se duplican a medida que pasa cada generación. Esto es así. En cuanto a qué se recomienda hoy en día utilizar, pues la verdad, en lo personal yo evito los discos duros salvo que realmente necesite almacenar mucha información y no tenga un altísimo presupuesto para SSDs. Pero en general, intento irme siempre por SSDs del tipo NVMe. Eso sí, de generación 3, ya que más que eso suele ser innecesario salvo para casos muy específicos. Pero ojo, porque si estás viendo este video en 2025 o más allá, puede que esto haya cambiado un poco.
Y aunque seguramente ya lo habrán deducido, no podríamos dejar de decir que las unidades de almacenamiento serían algo así como la parte del cerebro dedicada a la memoria a largo plazo. Bien, nos quedan entonces 3 componentes: GPU, fuente de poder y gabinete. Comencemos por supuesto por la gráfica. Y acá nos vamos a quedar un tiempo, ya que una GPU o unidad de procesamiento gráfico es como una microcomputadora en sí misma. Es decir, tiene varias de las partes de las que hemos venido hablando antes, tales como placa madre, procesador, memoria y cooler. Empezando por el procesador, este técnicamente sería la GPU en sí misma, es decir, este chip es lo que se conoce como GPU. Y acá quiero aclarar algo que no dije antes, y es que el CPU o unidad de procesamiento central de la PC es un chip para uso general. Es decir, no está realmente especializado en nada, por ende puede hacer de todo, pero no es lo mejor para ninguna tarea demasiado específica. A diferencia, la GPU es lo contrario. Es un chip especializado 100% en procesamiento gráfico, lo que lo convierte en una pieza fundamental para cualquier tarea que necesite procesado de imágenes o videos, como el gaming o el trabajo audiovisual, entre muchos otros. A diferencia de los CPUs, que tienen unos cuantos núcleos bien gordos y potentes, las GPUs tienen miles de núcleos más chiquititos agrupados en clústeres, optimizados para el procesamiento en paralelo. Nvidia llama a sus núcleos CUDA cores y AMD los llama Stream Processors. Actualmente, además, estos núcleos se complementan con otras unidades especializadas, como pueden ser los núcleos para Ray Tracing, núcleos para inteligencia artificial, entre otras varias cosas. Alrededor del chip de la GPU encontramos varios chips que conforman la memoria gráfica o la VRAM, que es la memoria de video dedicada. Esta memoria, al igual que la memoria RAM, tiene un altísimo ancho de banda que es esencial para alimentar el chip de la GPU con los datos que requiere para sus operaciones a velocidades que llegan a ser de terabytes por segundo. Tanto la GPU como su VRAM van en un PCB o placa de circuito impreso que permite la interconexión con otros componentes y la conexión a través del bus PCI Express a la placa madre. Sobre este PCB también encontramos memorias adicionales, códecs y el sistema de alimentación energético. Y obviamente también la conexión al I/O, porque sí, la placa gráfica o GPU también tiene su propio I/O. Como seguramente podrás deducir, este PCB sería el equivalente a la placa madre de nuestra PC. Por último, una refrigeración robusta es indispensable en la mayoría de GPUs modernas. Esto puede venir en la forma de un masivo disipador de calor con heat pipes y varios ventiladores, o incluso un sistema de refrigeración líquida cerrado en los modelos más avanzados y costosos. El calor generado por estas GPUs al trabajar a máxima carga suele ser tremendo. A diferencia de un CPU que procesa las instrucciones de forma secuencial, la GPU está diseñada desde cero para el procesamiento masivo de datos en paralelo, aprovechando sus miles de núcleos. Esto hace que las GPUs sean óptimas no solamente para gráficos 3D, sino también para cualquier tarea que pueda paralelizarse, por decirlo de alguna forma, como lo es la inteligencia artificial, las criptomonedas, simulaciones y demás. Además, las GPUs modernas incorporan tecnologías de vanguardia como por ejemplo trazado de rayos en tiempo real, upscaling con inteligencia artificial, soporte para resoluciones altísimas como por ejemplo 8K, encoding de AV1 entre otros y mucho más. Y aunque honestamente no hay una analogía para la GPU con el cuerpo humano, ya que nosotros no generamos imágenes sino que directamente las captamos de la realidad, si nos esforzamos un poco y forzamos la metáfora, podríamos decir que la gráfica cumple la función de nuestros ojos, ya que es la encargada de interpretar toda la información visual que recibimos. Y bien, creo que al final no fue tan largo lo de la GPU, y sí me moví de set porque arriba estaba lloviendo y se escuchaba absolutamente todo. Pero bueno, fuente de poder. Acá comienzo por la analogía y les digo que la fuente de poder sería como el corazón de nuestra PC. El corazón bombea sangre al cuerpo, llevando sangre y oxígeno a todos los rincones del mismo. Y la fuente de poder hace exactamente eso, pero con energía. Hablando ya en términos técnicos, la fuente lo que hace es tomar la energía que sale de la pared de nuestras casas, la cual no nos sirve así nomás para alimentar nuestra PC, y la transforma justamente en energía utilizable. Es como que agarra el petróleo de la tierra y lo convierte en nafta para los autos. Más claro, imposible. Ahora, de todos los componentes del PC, a mi criterio, la fuente es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que cuida al resto de la PC. Verás, las fuentes tienen varias características. Primero, el wattaje, que es la cantidad de watts o vatios que puede proveerle a nuestra máquina. Acá, si tenemos menos de los que necesitamos, vamos a tener uno o varios problemas. Por su parte, si tenemos más de lo que necesitamos, contrario a algunos mitos que hay por ahí, te puedo asegurar que no hay ningún drama. Después está su eficiencia. Verás, las fuentes no son 100% eficientes, ya que eso es imposible. Si nuestra PC está requiriendo, digamos, 500 watts, la fuente va a necesitar tomar de la pared más de esos 500 watts.
En caso de las fuentes más eficientes, le pueden tomar alrededor de un 20% extra o menos, pero las fuentes con poca eficiencia posiblemente consuman bastante más, por lo que tu consumo de energía eléctrica y por ende tu recibo va a llegar bastante más costoso. La eficiencia la controlamos usualmente con el certificado 80 Plus, el cual siempre aparece en la caja y en la descripción de las fuentes. Hay distintas versiones de este certificado que podemos identificar con colores, siendo White la categoría más baja y Platino la más alta. Contrario también a la creencia popular, la eficiencia no determina la calidad de la fuente de por sí. Esto es una falacia total. Sin embargo, sí es cierto que usualmente para lograr el certificado 80 Plus, especialmente en las categorías más altas, se necesita tener componentes de calidad. Si quieres profundizar en todo esto, tengo un video al respecto que está bastante bueno y te lo dejo enlazado en la descripción. Finalmente está el tema de las protecciones. Esto es incluso mucho más importante que el certificado 80 Plus a mi criterio, ya que te dice contra qué cosas te protege tu fuente. Algunas de las protecciones más importantes son la protección contra sobrecargas, OCP, protección contra sobretensiones, OVP, protección contra sobrecalentamiento, OTP, protección contra cortocircuitos, SCP, y protección contra baja tensión, UVP. Curiosamente, como esto no es tan marketinero como el certificado 80 Plus, usualmente ni siquiera te lo dice en la parte frontal de la caja o en las características principales dentro de la web del producto, sino que tienes que ir a la parte de especificaciones para poder verlo. Entonces, resumiendo, una fuente de poder es un dispositivo de alta ingeniería que toma la energía cruda de la toma de pared y la convierte, regula, protege y distribuye de forma precisa y eficiente a todos los componentes del PC. Pero lo más importante que quiero que tengas en cuenta es que si elegimos una fuente de poder sin las certificaciones y protecciones adecuadas o con una potencia insuficiente para nuestra configuración de PC, podemos enfrentar varios problemas graves. Una fuente de baja calidad sin protecciones como OCP, OVP o SCP puede permitir el paso de sobretensiones o sobrecargas que dañen otros componentes como el procesador, la placa madre o la GPU. También existe riesgo de cortocircuitos e incendios. Y por otro lado, si la fuente no tiene suficientes watts para llegar a la carga necesaria, no podrá entregar la energía requerida, resultando en cuelgues, reinicios aleatorios o imposibilidad de aprovechar el rendimiento completo de tu hardware. Y bien, finalmente llegamos al gabinete, y aunque este no es un componente interno como tal, sí que es el lugar en donde se alojan todas las demás piezas. Sus funciones principales, aparte de las de darle refugio del polvo y de nuestras patadas al resto de los componentes, son básicamente 4. La primera es garantizar el correcto flujo de aire de toda la PC. Así es, gente, un buen gabinete siempre debe hacer rendir a tu PC mejor en términos de refrigeración versus tenerla en un case abierto. Esto de que si abres la ventana del gabinete y te bajan las temperaturas es bueno, solo es cierto cuando los gabinetes son malos. En un buen gabinete esto no ocurre. La segunda función es facilitar la interacción con tu PC para acciones como, por ejemplo, encender, apagar o reiniciar. Esto lo logra gracias a que se conecta a los conectores del F-Panel de la placa madre. Tercero, también nos brinda un acceso más cómodo a cierta conectividad, usualmente puertos USB o conectores de audio que normalmente estarían detrás de la placa madre. Entonces estos los encontramos en la parte frontal del case y son mucho más fáciles de acceder. Finalmente, no podemos dejar de lado la parte estética, ya que el gabinete es la cara visible de nuestro ordenador. Lo único que quiero decir acá y aconsejarte es que, como siempre, priorices siempre los otros primeros 3 aspectos que te acabo de mencionar, que son netamente funcionales versus la estética. Y bien, ahora sí llegó la hora. Volvamos a la pregunta que nos trajo hasta acá. ¿Qué ocurre en nuestra PC cuando presionamos un clic del mouse para abrir un programa? Veámoslo. Lo primero que sucede es que el controlador que está dentro del mouse detecta esta acción, tu clic, y envía una pequeña señal eléctrica a través de su cable o conexión inalámbrica a la placa madre. La placa recibe esta señal en sus puertos de entrada, salida o I/O y la envía al chipset, el cual traduce e interpreta la señal como una instrucción específica. Acto seguido, la instrucción se envía a través del bus de datos al procesador CPU, el cual ejecuta la instrucción de abrir programa utilizando su lógica de control y núcleos de procesamiento. Sin embargo, wow, el programa que quieres abrir todavía no está aún cargado en la memoria RAM, que es en donde el CPU opera. Por ende, el procesador debe solicitar los datos y archivos del programa al dispositivo de almacenamiento, típicamente un SSD o disco duro tradicional. El dispositivo de almacenamiento recibe la solicitud, localiza los archivos requeridos para ejecutar el programa y los transfiere al controlador de memoria de la RAM, a velocidades que, dependiendo del tipo de almacenamiento que tengamos, pueden ser muy rápidas o bastante lentas. Una vez los datos están cargados en la memoria RAM, el CPU puede acceder a ellos casi de forma instantánea e iniciar la ejecución del programa, procesando todas sus instrucciones y tareas paso a paso. Durante la ejecución, si el programa requiere renderizar gráficos o video, el CPU delegará estas tareas intensivas a la GPU, que tiene núcleos especializados para estos cálculos. Luego la gráfica buscará los recursos que necesita para hacer el render en su memoria de video.
ejecutará el renderizado y todo esto para que la imagen final se muestre en tu monitor o TV a través de la salida de video que está en la misma gráfica. Adicionalmente, durante todo este proceso, la fuente de alimentación provee el flujo constante de energía a cada componente y los sistemas de refrigeración, incluyendo el gabinete, trabajan para disipar el calor generado y mantener temperaturas óptimas. Todo este ciclo se repite por cada instrucción o tarea que se realice en el sistema, orquestado por el procesador y posibilitado por la interacción de cada pieza especializada en este rompecabezas. Un proceso increíblemente complejo que ocurre en cuestión de milisegundos gracias a la ingeniería detrás de nuestras PCs. Si prestaste atención al resto del video, deberías haber entendido todo este último fragmento. Si no, te invito a que lo hagas o que lo vuelvas a ver y me dejes saber en los comentarios qué te ha parecido. Y si ahora tienes más respeto por todo lo que ocurre detrás de tu monitor cada vez que haces un simple clic. También, si tienes alguna duda, te leo en los comentarios. Como siempre, mi nombre es Guayán, te mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo.